En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo. Como es tradicionalmente costumbre, un sermón llamado de las 7 palabras, que no necesariamente tiene que ser literalmente sobre las famosas 7 palabras que hizo nuestro Señor, pero de todos modos relacionado con la pasión y la muerte de nuestro Señor y de nuestro Señor crucificado, esa terrible muerte que era para los bárbaros romanos la peor de las muertes, porque era por asfixia, era una cruel manera de liquidar al reo, pues la agonía era prolongada hasta que muriera de asfixia, y ya clavarlos, porque a veces era amarrados, era lo peor, porque era quedar izado, sostenido por los tendones. Entonces, es inimaginable ese sufrimiento, ese dolor y esa agonía que nuestro Señor eligió, porque Él eligió morir así. Se valió del pecado de los judíos, del deicidio, de la barbaridad de los romanos, utilizados como instrumentos, pero fue la jerarquía de la sinagoga y el pueblo atizado por esta que condenaron a nuestro Señor en una condenación completamente injusta. El mismo Pilato, como buen liberal, se lava las manos. Un juez, si no haya culpabilidad, tiene que soltar. El derecho romano lo dice muy precisamente. Indubius pro reo, en la duda por el reo, y no como aquí en Colombia, que parece que somos más bárbaros. El reo tiene que probar que es inocente. No, la justicia tiene que probar la culpabilidad. Es todo al revés. Por eso es una jurisprudencia chipcha y que le duela a todo el ámbito jurídico del país. Lo lamento mucho. Es increíble. Pues bien, entonces Pilato, al él mismo reconocer que no hallaba culpabilidad, tenía que haberlo soltado, pero por temor a la sinagoga, que se le subleve el pueblo atizado por ellos, los jerarcas, entonces cede y se lava impunemente las manos. Desde todo punto de vista, completamente ilegal. Pero bueno, el pueblo prefiere que se libere, queriendo Pilatos zafar un poco, le propone liberar a un reo, como era costumbre, y prefieren a Barrabás, a un criminal sedicioso. Eso demuestra los ánimos que había de odio contra nuestro Señor. Y es inaudito que el Domingo de Ramos el pueblo lo haya aclamado. Unos dicen que no era el mismo pueblo, que era... no sé, pero de todos modos vemos cómo se manipula democrática y políticamente a la muchedumbre, al pueblo. Y así nuestro Señor aprovecha todas esas
miserias, odios, para morir en la cruz. Y la muerte de la cruz, con lo terrible que es en sí misma, pero para colmo vemos cómo ya había sido vilmente ultrajado, escupido, vilipendiado, burlado, prácticamente desnudado. No hay que olvidar, los judíos tenían y tienen la costumbre, para oprobio del reo, desnudar. Yo no sé si nuestro Señor estaría completamente desnudo o le habían dejado un pequeño lienzo, poco importa. Pero, de todos modos, si a uno, por decirlo así, lo dejan en paños menores, a la vista de todo el mundo, qué gran oprobio para cualquiera de nosotros sería. Entonces muestra cuán profunda la humillación de nuestro Señor a la que Él se somete. Y muere principalmente no como creemos, por nosotros. Hay que tenerlo bien claro. Él muere principalmente porque quería dar un tributo a la Santísima Trinidad con su muerte, y por rebote o por efecto colateral o secundario redimirnos, pero principalmente Él como hombre en su humanidad se inmolaba hasta la muerte para rendir pleitesía a la Santísima Trinidad. No hay que olvidarlo. Y de rebote, redimirnos del pecado. Y hay aquí un breve paréntesis. Se dice normalmente que nuestro Señor se encarnó para redimirnos por el pecado, que esa es la causa de la encarnación. Pues no. Santo Tomás de Aquino dice que nuestro Señor se encarnó por la encarnación, pero él lo dice como una opinión, porque no encuentra en las escrituras en las cuales se basaba nada que le diera una luz para afirmar otra cosa. Pero no que él lo dijera como una conclusión teológica cierta y probada, sino que no hallando elementos en las Sagradas Escrituras para poder decir que se encarnó por otro motivo. Y lo que un santo no ve, otro, sea santo o no, puede verlo. Y por ejemplo, Fray Luis de León, en su libro, que según el padre Castellani es el mejor libro en español escrito de orden religioso, Los Nombres de Cristo, encuentra elementos para afirmar que el motivo de la encarnación no fue el pecado, sino que aún no habiendo pecado se hubiera encarnado lo mismo. Y eso está expresado o contenido en uno de sus nombres como pimpollo, como ese retoño de una flor espléndida, que todo lo resume en sí. Y si vemos bien, la encarnación es una de las manifestaciones fuera de la Santísima Trinidad más esplendorosa que puede haber. Porque Dios crea, le da el ser a todas las cosas, a otros seres le da además
el vivir, a otros además el sentir. Por eso tenemos los minerales, los vegetales y los animales. Y además también a otros le da el inteligir, el querer, y son los seres espirituales, como el alma del hombre, inmortal, o los espíritus puros como los ángeles. Además, a esos seres espirituales, tanto angélicos como al hombre, los eleva al orden de la gracia, dándole una participación de la naturaleza divina, intratrinitaria, dándole una naturaleza como la de Dios, pero por participación, y un ser divino por participación que nos hace deiformes, y de ahí la gran tentación que hubo en el Edén, en el paraíso terrenal, de seréis como dioses. Había un supuesto verdadero, pero que la serpiente lo ofrecía por los propios medios y no sin la intervención de la gracia divina. No olvidemos que esa participación de la naturaleza divina nos da un modo de ser participado deífico, como si fuéramos dioses, no por propia naturaleza, sino por participación. Y la beatitud eterna será entonces el culmen de eso que recibimos incuadamente ahora por la gracia, sin jamás, por cierto, ni en el cielo, ser como Dios, pero sí gozar de esa visión beatífica, siendo Dios mismo el que con su lumen de gloria ilumina nuestras almas y nuestras inteligencias por toda la eternidad. Sé que no es fácil ni explicarlo ni entenderlo, pero algo creo que se puede captar. Entonces, ¿qué otra cosa quedaba que pudiera ser superior a todo esto fuera de la Santísima Trinidad? La encarnación. Que una criatura tuviera no una participación del ser divino, sino que fuese el mismo ser divino. Y eso es la encarnación. El ser divino del Hijo, que procede del Padre, es lo que hace ser, subsistir y existir la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es el esplendor máximo de la unión máxima que puede haber fuera de Dios en todo lo que Él ha creado. Y por eso esa comunicación de la divinidad en la criatura es lo máximo que puede hacerse. Y solamente Dios lo puede hacer. Y ese es el gran misterio de la encarnación. Y por ese motivo se hubiera encarnado igual. Pero como vino el pecado, como vino la desgracia, entonces primeramente es lógico que pensemos que es por el pecado,
Pero si vemos bien, no es la causa final. Porque la causa final, en definitiva, es esa unión que puede darse fuera de la Trinidad, fuera de Dios, en lo que ha creado. Y por eso todo ha sido creado por Cristo y para Cristo. Es el paradigma de toda la creación. Y por eso desde toda eternidad, en un mismo decreto, lo había así dictaminado. Y por eso en ese mismo decreto estaba asociada su Santísima Madre, la Virgen María. Y por eso la Iglesia, cada vez que hay una fiesta de Nuestra Señora, toma un pasaje del Antiguo Testamento que se refiere literalmente a la sabiduría eterna y lo aplica a Nuestra Señora. Y no lo aplica alegórica ni espiritualmente ni piadosamente, sino que además, literalmente, se le puede y se le debe de aplicar. Aunque los hombres de iglesia de esto, muchas veces, ni mu. ¿Y por qué? Porque ella existía desde toda la eternidad en ese decreto divino de la encarnación que se iba a realizar en sus virginales entrañas. Y por eso todo ha sido hecho por Cristo y para Cristo. Y Dios, que creó por amor, justamente quería que lo que sale de Dios vuelva. Entonces, sí, hay una creación, esa creación vuelva a Dios para que así haya esa comunión íntima entre Dios y su criatura. Y por eso Cristo sería el medio y la causa ejemplar de ese retorno de lo creado a Dios, de donde toda la creación ha salido. Pero al interferir el pecado, pues claro, el programa se había completamente destruido. Y entonces esa encarnación va a ser en primer lugar visto desde nuestro ángulo por nuestros pecados, pero no así en el plan primigenio. Y por eso algunos padres pensaban que no había sido por el pecado la causa principal por la cual Dios se encarnó, sino por esto que estaba expresado en el Antiguo Testamento con uno de los nombres que Fray Luis de León le atribuye a nuestro Señor de pimpollo, como ese retoño, esa flor que condensa toda la perfección del Dios humanado. Y por eso, aunque no lo haya visto Santo Tomás, no quiere decir entonces que no se pueda pensar y decir todo esto que estoy diciendo, que algunos padres también lo habían pensado. Y vemos muy bien que el mal no puede ser causa de nada, es causa de desgracia. Las causas tienen que ser siempre buenas, perfección.
a lo sumo se le podría decir una causa material que da la ocasión para que nuestro Señor se encarnara, pero no la causa principal, ni la final. Eso hasta queda paladinamente claro para cualquiera. Pero eso demuestra a veces cómo, en beneficio de nuestra miseria, al vernos liberados por nuestro Señor y rescatados, se haya cristalizado como si fuera el pecado todo el motivo por el cual se encarnó, y si no hubiera habido pecado, no hubiera habido encarnación. Por eso, teológicamente, se puede sostener con los padres de la Iglesia que el motivo principal de la encarnación no fue el pecado. El pecado vino como una desgracia, y que al encarnarse nuestro Señor aprovechó, no haciéndolo de una manera gloriosa como debía de corresponder, impasible, inmortal, insufrible, sino de una manera anonadada, es decir, como aquel que se hace nada para poder morir en la cruz. Y por eso entonces las Escrituras dicen que al encarnarse se anonadó, no porque fuera la encarnación en sí mismo algo humillante, despectivo o imperfecto, sino todo lo contrario. Lo humillante y lo imperfecto viene como un añadido para aprovechar de esa encarnación, tener un cuerpo pasible y poder sufrir y morir para de paso redimirnos. Y así nuestro Señor elige morir en la cruz. Él como hombre le pedía al Padre que quitara ese cáliz, pero que no se hiciera su voluntad, sino la del Padre. Son misterios, pero es que hay que entender que en nuestro Señor había esas dos naturalezas, la humana y la divina, asumida la humana en la persona divina del Verbo, puesto que la única persona de Cristo es divina. No había persona humana, ni podía haberla. Y por eso entonces, Él como hombre rogaba al Padre, pero como Dios Él sabía que había que tener la misma voluntad del Padre, puesto que es un Dios en tres personas y no podía haber oposición. Entonces hay que entender, cuando nuestro Señor habla, en qué términos lo hace. Aunque se diga, y muchas veces se utiliza el término teándrico para decir lo divino humano, teos Dios, andros hombre, hay que saberlo conceptualizar con precisión, porque cuando se habla de teándrico, no se está refiriéndose a una naturaleza mixta compuesta de divinidad y humanidad,
sino que son dos naturalezas distintas, no mezcladas, pero unidas, integradas en el ser del Verbo divino, que es muy distinto. Y lo digo porque todas las gnosis y muchos en la Argentina, siguiendo a Disandro, que podrá ser un gran filólogo, un gran latinista, y quizás considerado en su momento el mejor o uno de los mejores del mundo, eso no le da derecho a decir herejías. E incluso me duele decirlo porque Boisadós, que fue profesor mío en el Colegio Nacional de Montserrat en Córdoba, en la Argentina, era amigo y discípulo de Disandro, y también en sus escritos habla de eso, de lo luminoso y de lo teándrico. Y todo por Disandro seguir a Nimio de Anquín, que sería otro filósofo cordobés, non plus ultra. Y como el padre Castellani, ni el padre Membiel, por la razón que fuera, no lo detectaron y menos lo combatieron, muchos tradicionalistas se tragan el error. Y yo sé que esto lo oyen allá, porque lo que yo digo en los sermones se oye por gracias al internet en todo el mundo. Y lo hago a propósito, porque no puede ser que incluso gente de calibre que se dice discípulo del padre Membiel, como Alberto Vuela, hermano de ese otro Vuela del Verbo encarnado, que eran discípulos del padre Membiel, alaben el error. Eso demuestra que no hay catadura metafísica al nivel que se requiere. Lo lamento. Entonces, cuando se habla de teándrico, no es una tercera naturaleza constituida divino-humana, sino que son dos naturalezas bien distintas, unidas en el Verbo divino eterno, en la persona del Hijo. ¿Y qué es lo que se puede llamar teándrico? Es la acción, no la constitución de naturaleza o de esencia o de sustancia de Cristo, sino en el actuar, porque todo lo que hacía Cristo lo hacía en su persona humana y las acciones son de la persona. Por eso cuando él iba al baño, comía o lloraba, lo hacía la persona divina. Aunque eso fueran operaciones de la naturaleza humana y no de la divina. Y por eso entonces serían teándricas impropia e imperfectamente, porque no estaría actuando operativamente la naturaleza divina conjuntamente con la humana. ¿Hasta dónde van las cosas? Y entonces, ¿cuáles serían las acciones propiamente teándricas, donde la operación conjunta de la naturaleza humana y de la naturaleza divina operarían? Por ejemplo, en los milagros, cuando Él toca y cura, toca con la mano y cura con el poder divino. Entonces ahí sí había propiamente acciones teándricas.
No sé si se capte, pero bueno, dejémoslo allí y por lo menos retengamos lo esencial. Y digo esto porque hasta un fiel argentino, amigo mío y que estimo mucho, me hizo el reclamo. Y que lo hacía a la ligera. Yo no hablo a la ligera. Y hay que ser muy tonto. Porque si yo expongo en un escrito razones profundas por los que digo las cosas, podré o no estar equivocado, pero no es a la ligera. A la ligera es cuando uno se deja obnubilar por personajes que pueden ser muy genios, pero que lamentablemente a veces fallan. Y Lisandro tuvo un problema grave. Él supeditaba la teología y la filosofía a la semántica. Y por eso cuando lo fui a ver y le digo, oiga, cuidado con lo que dice, me dice él, in principio erat verbum. Le dije, un momento, esa contextualización es gnóstica y herética si usted la utiliza, porque ahí me está hablando del verbo divino, de la palabra divina, pero no de la palabra en general que está por encima de la teología y de la filosofía. Y por eso él no es ni filósofo ni teólogo, y se las da, porque creía que con su semántica podía ser teología y filosofía. Las cosas como son. Así que, zapatero a tu zapato, latinista y semántico a tu gramática. Pero en teología no te metas porque te va a ir mal. Pues bien, entonces, teándrico son todas esas acciones de nuestro Señor de un modo impropio porque las hace la persona, aunque sean de operaciones de la naturaleza humana. Y propiamente todas las que hace con el concurso de la naturaleza divina y la humana, como por ejemplo cuando toca, o de oído, de palabra, o cuando sopla y hace un milagro curando a alguien. Y pues bien, así nuestro Señor, que se encarna, muere por amor. No muere de terror, ni de miedo, ni muere porque la maldad y la perfidia judaica lo hayan así decretado, sino que se aprovecha de eso para mostrar el amor que él manifestaba haciendo esa acción y en primer lugar ofreciendo todo lo que tenía como hombre y qué más se tiene que la vida e inmolarla en aras de Dios, que es el dueño de la vida y de la muerte. Y eso es lo que prefiguran los sacrificios. ¿Por qué se sacrifica? Y se mataba en el Antiguo Testamento animales, derramando su sangre, o quemándolos, o como fuera, para mostrar el poder de Dios sobre la vida y la muerte que Él da. Por eso el sacrificio es solamente para Dios, y si no es idolatría. Y por eso nuestro Señor, que era verdadero hombre, quería inmolarse para tributar ese culto
a Dios Padre y a toda la Santísima Trinidad, en primer lugar. Y de rebote, como dije, si vale la expresión, redimirnos, limpiarnos, rescatarnos del pecado. Y podía habernos redimido de 1000 formas, por así decirlo. Pero eligió la única sublime, la máxima expresión del amor. Morir por aquellos a los cuales se ama. Ese es el contenido de la inmolación. Y por eso las novelas apasionantes, Romeo y Julieta o Cleopatra o lo que fuera, mueren por amor. Son una pequeña y pálida expresión de ese amor que se sacrifica con todo lo que tiene, es decir, su vida por el ser amado. Y por eso así nuestro Señor quiere morir, decide morir, cuando su hora haya llegado. Y por eso cuando llegó, se entregó como un cordero indefenso, para ser inmolado, crucificado. Y nos deja ese testamento de amor por todos los siglos hasta que Él vuelva. Y eso es la Santa Misa. El sacrificio de la Santa Misa. Por eso la importancia de la misa, que es el testamento escrito con la propia sangre de nuestro Señor en la cruz. Y eso, mis estimados hermanos, lamentablemente ha sido adulterado. Por eso esta crisis es gravísima. No, yo no puedo decir que es lo mismo o que es mejor. No, no es lo mismo, ni mejor, ni peor. Es que lo uno es y lo otro no es. Y por eso repito 1001 vez más, yo no puedo cambiar lo esencial del rito de la consagración. Yo podré modificar el rito ceremonial por una adaptación o adecuación o lo que fuera, que de hecho eso fue el origen de los ritos que hay en la iglesia, pero el culto es uno. Pero jamás puedo cambiar yo lo esencial del rito, no ya la ceremonia, en su instrucción, su pedagogía, en lo que fuera. Eso se podrá adaptar, como de hecho se ha adaptado también paulatinamente con el correr de los siglos, pero jamás se ha modificado la esencia. Y tocar eso no podía ser sino la obra de la revolución dentro de la iglesia. Destruir el corazón de la iglesia. Y como lo dije ayer, si era para decir lo mismo, ¿para qué cambiar? Para que quede lo mismo, ¿para qué cambiar? Algo tan sagrado y fundamental, pues que había la voluntad perversa, y todo hacerle creer al pueblo, a la gente, de que era un cambio para que entendieran mejor. Abuelita, ¿por qué tienes las orejas tan grandes? Para que me escuches mejor. Y la boquita, igual.
Y de esa perfidia todavía no nos percatamos, lamentablemente. Entonces no es una cuestión de sensibilidad tradicionalista, sino de ser y seguir permaneciendo siendo católicos. Y en la nueva misa de católico que queda, ni el sacerdote, que es un presidente, un presentador de un show, que ni se considera para lo que ha sido o debería de haber sido instituido, para el sacrificio, no, la cena, la comida, el ágape. Por eso, en la Santa Misa tenemos sacramentalmente sintetizado el amor de Dios por nosotros. Tenemos sintetizado toda la inmolación de nuestro Señor. Y así como por amor salió el mundo y el universo de las manos de Dios, vuelve a Dios por amor, aún después de la desgracia del pecado. Por eso, la religión católica sin amor no existiría. Pero hay amores falsos que corrompen, y por eso ahora se habla de la civilización del amor. Sí, ¿de quién? Del amor libre, del amor sin sacrificio, del amor sin verdad. Y eso es el ecumenismo. Eso es la iglesia del anticristo, del amor a la humanidad sin verdad en Dios. Es sutil, pero es así. Y por eso la única garantía que tenemos es a través de la conservación de la Santa Misa verdadera y de todo lo que ello implica, el verdadero sacerdocio. Por eso hoy son dudosas todas las cosas que se hacen en la nueva iglesia posconciliar. Y digo dudosas porque algunas, para mí, teológicamente son inválidas. La misa y la consagración episcopal, donde no quedó sino una sola palabra sin modificar, un "y". Y vengan a decirme ustedes que cambiando todo eso sigue teniendo el mismo sentido, el mismo significado que tenía antes. Absurdo. Pues bien, mis estimados hermanos, no me quiero alargar más, pero en medio de esta tristeza y de esta desolación, que es la que nos imparte la visión del altar completamente despojado, del tabernáculo completamente vacío, sí, ¿a dónde se guarda? Sí, en alguna parte. Me acuerdo en Ecón, había un sótano, ahí se habían condicionado unos 4 o 5 altares, y en el fondo había una caja fuerte. Ahí se guardaba en la caja fuerte el Santísimo durante este tiempo. Fíjense, porque la iglesia quiere que está Cristo desaparecido, no existe, y no lo voy yo entonces a destruir. ¿Qué hago? Lo escondo allá donde nadie llega o pueda llegar. Entonces ese estado de abatimiento, de desolación,
de abominación de la desolación en lugar santo. Y como ya lo he dicho e insisto, proféticamente anunciando lo que debe ocurrir en la iglesia antes de la venida de nuestro Señor, para que Él dijera: cuando vuelva encontraré si acaso fe sobre la tierra. Y estamos viviendo esos momentos. Y si los tiempos no son abreviados o acortados, nadie se salvaría. Por la presión, por la atmósfera ya contaminada, degenerada. Lo vemos con los hijos, con la familia. Por muy católicos que los eduque, salen a la calle, van a la universidad y vuelven otra cosa. Los hijos no mantienen ni les gusta la tradición de sus padres y de sus abuelos. A mí me interesa el internet y la cibernética y la chichinética. Es así. ¿Y creen que un mundo así puede existir miles de años? La misma esencia del matrimonio, sin compromiso, desechable mientras nos llevemos bien, y si no, cada uno por su camino y a buscar otro postre. Y de los que se dicen sacerdotes y papas y obispos de la Iglesia Católica, ¿de cuál? Si la han vendido, la han vaciado, se han judaizado. Todas las religiones se valen, sirven. Lo importante es la conciencia. Y lo que yo en mi conciencia crea, como si fuera dictaminador del bien y del mal. Y si para mí no es malo, lo hago. Entonces vemos que esto no tiene solución. Y por eso es imprescindible mantenerse en la fe, como un vestigio irreductible, o pequeño rebaño, como ya decía San Lucas, o San Juan, ya no me acuerdo, Pusillus Grex. Y mantener la esperanza, no en los hombres, ni que va a venir ningún Papa Santo y me va a componer esto. ¿De dónde voy a sacar vino si no tengo uva? Así de la manzana, lo que tendré es sidra, pero no vino. ¿Y con quién? ¿Y con qué? Es imposible esto. Por eso esos son sueños, basados en concepciones judaicas. Por eso decía el padre Castellani, que esa idea del gran emperador y del gran rey, del gran papa, y el triunfo de la iglesia terrenal, es judío, viene de Galatino, que era un monje judío, que él a su vez era retomado por Duns Scotus, o mejor dicho, que él exponía la misma idea que Duns Scotus, que venía de los rabinos, con respecto a la Inmaculada Concepción.
porque ni los judíos sabios lo ignoraban, ni Mahoma. Pero no era por el medio que Dios había establecido. Por eso es una estupidez que sacerdotes, aún tradicionalistas, y no voy a dar nombre, todavía sigan diciendo ignorantemente que Santo Tomás estaba en contra de la Inmaculada Concepción. Pero si ni los judíos, ni Mahoma, menos Santo Tomás, ¿cuál era la discusión? El cómo. Porque para los judíos, claro, un pedacito de carne de Adán antes de que pecara fue preservado y de ahí transmitido hasta que llegó a Santa Ana y San Joaquín, y de ahí nació la Virgen, de esa carne de Adán antes del pecado. Entonces, San Joaquín y Santa Ana no serían los papás biológicos de la Virgen María, así de claro. Y sin pasar por la cruz. Porque todo hombre necesita ser redimido. Todo hombre nacido por generación biológica. Pero que en el caso de la Virgen, en atención a ser la Madre de Dios, esa ley fue parada por un privilegio. Y esa era la explicación en definitiva de Santo Tomás, que ni aun los que se dicen tomistas lo han entendido. Entonces, vemos hasta dónde corrompe el judaísmo. Pero no voy a ser yo tan estúpido que yo crea que es un problema de sangre, de raza. No. Es un problema de conversión, de fe. Y no por eso voy a negar yo la primacía que Dios dio y prometió al pueblo elegido. ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué me va a chocar? Si Dios así lo dispone, lo dispone. Tanto para bien y peor para mal. Pero alguien tiene que llevar la batuta. ¿O queremos ser todos generales? ¿O caciques? ¿Cuál es el problema? Entonces se convierte eso en algo racial. A lo Hitler. A lo estúpido. Es el colmo, y algunos atrevidamente, por no entender, hasta se ven obligados en su sabiduría de mediocre a hacer la observación al libro El judío en el misterio de la historia del padre Membiel. Y no voy a dar nombres. Pero así es. Y tenemos que aceptar las cosas. Los gentiles venimos de la cebuche. ¿Qué quiero hacer? Dios eligió un pueblo. Y a través de ese pueblo, que todo el universo humano se convierta. Pero yo, gentil, me voy a creer superior a los designios de Dios. ¿Pero qué están haciendo los gentiles? Destruyendo la iglesia. Peor que los judíos, habiendo sido judaizados. Es que si me tiran la lengua, aquí hay para nunca más acabar. Entonces no se trata de eso.
Y lo digo para que no caigamos en errores sanguíneos, raciales, por decirlo así, y seamos verdaderamente católicos, y para que así se haga la gran unión de un solo rebaño bajo un solo pastor en el milenio, sin distinción de griegos y lo que fuera. Y por eso entonces, tener esa esperanza que no tiene nada que ver con un gran emperador y un gran rey y un gran papa, a lo judaico, a lo protestante, a lo testigo de Jehová, que es la cristalización del carnalismo judaico y que es el resorte del protestantismo en general. Y tengamos la verdadera esperanza una vez que se realice la parusía y ya cambia todo, porque hasta habrá nueva tierra y nuevos cielos, es decir, renovados, restaurados, para que la redención por la cual el mundo gime, no solamente el hombre, sino toda criatura, esperando el día de su redención. Y así en el reino de Cristo, aquí en la tierra, se plenifique en su reino mesiánico milenario. Y voy a dejar aquí, porque ya veo que me alargué, no queriéndome alargarme. Pero entonces, mis estimados hermanos, que nos quede grabado así toda la esperanza que hay. Y el amor, que es el fundamento de todo, por lo cual todo ha sido creado y para lo que ha sido creado. Y por eso debemos de retornar a Dios, amando a Dios en Cristo. Y mantenernos así entonces en ese amor fervientes, dispuesto a sufrir todo como nuestro Señor lo hizo en la cruz, por todos nosotros. Y para que todos podamos así corresponderle a ese amor. Porque todo esto es un gran drama de amor, que se acepta o se rechaza. Y el amor verdadero que se rechaza se convierte en odio. Y odio satánico. Por eso la única manera de librarnos del odio satánico es amando verdaderamente a Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.